Texan, el TJ130. Es un generador que viene con el controlador Texan TJ509T. Lo vamos a ver ahora, su interfaz y el modo de operación. Ya aquí los botones principales: modo de test para hacer un ejercicio, el modo de automático, el modo manual, el modo de parada y el modo de arranque, obviamente con el sistema manual. Además tenemos los botones aquí para transferencia, el grupo, transferencia a red, tiene las salidas para hacer la transferencia. Botones de navegación: entrar, salir, abajo, arriba. Ya para entrar al programa presionando estos dos botones, ahorita lo vamos a mostrar. Además contamos con estos indicadores que nos van a mostrar en el caso de haber una falla, una advertencia o falta de mantenimiento. Para navegar por los parámetros simplemente nos vamos a deslizar hacia los costados, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a encenderlo en modo manual, presionamos la mano y el botón verde. Otra vez el rojo. Muy bien, lo que les vamos a mostrar ahora es la configuración. Ahorita acabamos de probar en el 220 voltios. Vamos a realizar la configuración a 380 y a 440 respectivamente. Vamos a mostrarles cómo hacer el cambio internamente en las bornes. Este es un alternador Leroy Sommer con los 12 terminales. Los planos se van a cumplir al igual que en los otros modelos, y además vamos a mostrarles también la configuración en el controlador, en el display. No solamente eso, también les vamos a mostrar también el uso mediante el software. Vamos a ver qué opciones nos da el software, qué programas podemos qué otros parámetros podemos visualizar o modificar a través de los parámetros del controlador. Bien, les invito a vernos hasta el final, sobre todo a comentarnos. Suscríbanse también si están interesados en este tipo de contenido y comparta con las personas que estén interesadas. Vamos a desconectar el controlador mientras los compañeros van retirando las tapas, donde vamos a ver los terminales y también los planos. A ver, préstame acá. Bien, aquí están los planos y como podemos ver tiene la misma configuración que todos los demás generadores. Ya está hecho bajo la misma configuración, además que es un alternador Leroy Sommer, o sea que ya lo conocemos. Este equipo viene de procedencia de Turquía. Tenemos una dificultad ahí por el cambio del idioma, pero la configuración interna en el bobinado es el mismo. Ahorita estamos en una configuración, vamos a ver qué tipo de conexión tiene. Ya está conectado en doble
en estrella paralelo para 220 voltios, ¿ya? Y para nosotros 440 lo vamos a conectar, y 380, 440 y 380 vamos a conectarlo en estrella serie. Está conectado en esta porque miren, el terminal 1 podemos ver 1 y 4, perdón, 1 y 7, 2 y 8, 2 y 8 acá en el 2, y en el 3, 3 y 9, ¿ya? El 4, 5 y 6 está en el neutro, el 10, 11 y 12 también en el neutro. Hay 12 terminales, ¿ya? Ahí está el ABR, el regulador. Vamos a retirar los pernos para hacer la conexión a estrella en serie, ¿ya? Está en estrella paralelo para 220 y estrella serie para 480, 440 o 380. Ahí estamos. También tenemos la opción para el zigzag. Muy bien, aunque este alternador viene bajo la vemos ahí una nueva marca, dice Schneider, ¿no? Pero es la misma configuración del Leroy Sombra. Esto es imaginamos que es por la procedencia. Bien, ahí está. Procedemos, por favor. ¿Ese de ahí cuál es el que pasó en el frente? Ese es el ya. 11, 12, ya. Entonces ahorita está. Lo vas a sacar el bolito para poner las platinas abajo. Vas a sacar las platinas para colocarla en el neutro, ¿ya? Ahorita está en la línea 1. Está el 1 con el 7. En el 2 está 2 con el 8 y el 3. Está el 3 con el 9. El 10, 11 y 12, 4, 5 y 6 están en el neutro. ¿Cómo va a quedar en serie? Debe quedar el 1, 2 y 3 quedan aquí con las líneas 1, 2 y 3. Vamos a hacer un empalme entre al frente con el 4 con el 7, el 5 con el 8 y el 6 con el 9, ¿ya? Para hacer la serie van a quedar 10, 11 y 12 que se van a mantener en el neutro. 1, 2 y 3 en las salidas, los puentes acá entre el 4 con el 5, perdón, 4 con el 7, 5 con el 8 y 6 con el 9. Así de simple, ¿ya? Las platinas todos se van a ir al neutro porque aquí ya no van a quedar unidos. Saca todo, saca todo. Con cuidado que no se te vaya a caer ninguna tuerca, ahí sí nos metemos en problemas. No debe quedar nada, ya ningún perno, nada ahí adentro, hay que tener mucho cuidado. Cuidado, tranquilo, sin emocionarse. Yo lo hago así. Acuérdate, desde el 10 desde el 10 hasta abajo, hasta el Por ejemplo aquí, mira, ahí solamente va a quedar el 3, ya no tienes por qué tocar. ¿Cuál es el cable 3? Este es el neutro, este es el 3, ¿no? Ese es el 2. La vaina como el borne es chiquito, entonces todos vienen ahí separados, mira. 10, 11 y 12. Ya, es el neutro. Debería haber más espacio, ¿no, Víctor? Sí, así es, debería, tú lo has dicho. 10, 11 y 12. Este aquí lo puedes jalar para allá. Dale la vuelta mejor, ¿no? También puedes darle la vuelta. Dale la vuelta. Ya, pásalo bonito, tranquilo. Cuidado. Ponlos a un costado, después coloca. Jala. Listo. Por debajo de los. Ajá. Eso debe ir Primero, hacia abajo, ajá. Hacia abajo. Eso es. El 3, ya coloca el terminal 3 y voy a colocar acá el 2, ¿ya? Terminal 2 con la salida 2. Ahí está el 2, ¿ves? Pásame la tuerca. Ya vete a asegurarlo con el cable 3, con el cable 3. No le des mucha vuelta, por encima, ordenándolo, ¿ya? Una tuerca, sobrino, una tuerca. Atento, con arandela también. Con arandela, va con arandela. Aquí el neutro también lo podemos asegurar. Una arandela y una tuerca acá. Y la BR son quedan ahí nomás ellos, no, los cables chiquitos. La BR, pues, ¿no? Está. 2 con 2.
Así, el 1, falta acá está el 1. Llévate el 1. Aquí está el 1, esto es el 1, el cortito que está acá. Trata de no enredarlo. Solo lo bonito, acomódalo, el 1. Los demás van a hacerse puentes. Al 2 lo vas a poner ahí, ¿no? El 2 ya está el 2 ahí. Ya, al frente de la línea 1 va el final del 1 es el 4 y el inicio del siguiente par que es el 7, ya el 7 con el 10. Entonces ahí es un empalme nada más, el 4 con el 7. El 2, ¿cómo va a ir el 2? El 2 va a ir, el final del 2, ¿cuál es? El 5, se va a empalmar con el 8 y el 6 va a ir con el 9 al final del 3, o sea, siempre respetamos ese orden. Ya, aquí debe ir el 5 con el 8. Hay que tratar de no envolverlo. Bien, ahí está. El 5 con el 8 y por último nos queda el 6 con el 9. Ya, esto va a ir acá al final del 3. Ahí está. Ahora sí, ya está la conexión para 440 y 380. Ya, solamente vamos a regularlo acá. Bien, mucho cuidado al hacer el cambio de voltaje con el ABR. Ya en el caso de ser un R180 pues no hay ningún problema, es un ABR monofásico, va a ir conectado siempre entre las líneas 1 y la línea 2. En este caso en el 120, este es el modelo para el 120, fíjense ustedes, en el 180 siempre va a ir en línea 1 y línea 2, igualito acá, línea 1, línea 2, ya, o sea, no hay ningún problema con eso. En cambio, con el 120 vamos a tener un cambio ahí, ¿ya? Y eso lo voy a mostrar ahora. Aquí vamos a ver, por ejemplo, desde derecha a izquierda, ¿ya? Tenemos la V, N1, U y N, ¿correcto? O sea, tendríamos dos líneas, U y V, y además tenemos dos Ns, un neutro 1 y un neutro pues auxiliar, ¿ya? Y la salida F1 positivo, F2 negativo, que ya van a ir a la excicatriz. Ya estas tres o estas cuatro entradas son para realizarle a la alimentación del regulador R120. Mucho cuidado con eso. Entonces, en 220 voltios en la conexión de doble estrella o estrella paralelo vamos a estar conectados en esas terminales, que es el N, la U y la N1. Ya ambos o las tres líneas se van a ir directamente a las líneas de alimentación. Aquí lo vamos a ver. Vemos, la U va al T1, la N1 va al T2 y la N va al T3. El que va libre es la V. Dice NC o no conectado. Ahí está. La V no está conectado. ¿Ya? Entonces, cuando ya cambiamos a 440, aquí al estrella serie, tenemos que cambiar eso. Mira, la U se mantiene en el T1, pero ya entra la V, que no estaba conectado, ya va a tener que ser conectado al T2, y la N va a pasar al T10 como el neutro, y la N1 va a quedar en vacío. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a ver, aquí lo hemos resumido nosotros. Queda para el registro. Para el 220 la V no va conectado y los demás van a las líneas 1, 2 y 3. En el 460 el que no se conecta es el N1 y la U y la V van a ir conectados en línea T1 y T2, y la N pues va a ir al neutro porque el T10 va a ir al neutro, correcto. Y aquí está conectado para 460. Esta es la línea 1 o la U, y la V está en la línea 2 y la N está en el T10, en el neutro. Ahí está T10. Ya U y V están T1 y T2, T1 y T2, y la N está en el T10. Ahí está el T10 neutro. Entonces aquí también tenemos que reemplazar eso, ¿ya? Entonces la N, ahí está la N, la U está en la U y la N1 no debe ir conectado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que pasarlo hacia la V. ¿Ya? El N1, ustedes ven acá, no está conectado. ¿Ya? En cambio la U tiene que pasar al T2, ¿correcto? Este cable verde que está aquí
tiene que pasar a la salida V. Lo vamos a cambiar ahorita y así es como debe quedar configurado este regulador. Ya para volver a 220 siempre hay que volver a esta conexión y ya pueden orientarse a través de este diagrama, o también vamos a compartir estos planos en la página principal. Listo, así es como va a quedar. Ya para 440 o 380 ya está. Simplemente vamos a regular con el potenciómetro. Está justamente aquí abajo donde dice V, ya ese es el potenciómetro de voltaje. Muy bien, así como va a quedar. Entonces, y la conexión acá sí, ya. Entonces, para volverlo a 220 simplemente esto regresa al T3, ya, y esos se quedan ahí nomás, y solamente el verde lo regresamos a N1, ya. Entonces normalmente en línea, y esto regresa al N1, quedaría en 220. Ahí esto es para el 460. Simplemente cambiamos esto a la V y el que estaba en el T3 lo pasamos al neutro. Es simple. Muy bien, ahora vamos a proceder a encender. De repente si es hemos tenido que retirar el ABR para hacer este video, pero cuando nosotros realizamos la conexión, recuerden que sacamos todos los cables, no sería necesario hacer eso, ¿ya? Cuando sacamos todos los cables, de inmediato haremos el cambio aquí en el ABR y luego ya conectamos aquí los cables para que no nos estorben. Ya lo tenemos instalado a la computadora. Solo necesitamos una terminal para impresores, la misma que las otros controladores. Una vez conectado el equipo, lo que tenemos que hacer es venir hacia nuestro programa. Aquí lo tenemos nosotros instalado, abrir el programa y le vamos a dar en la opción de conectar. Ya vemos que todas las funciones están en inglés y listo, ya se abrió. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el SCADA y en las opciones de configuración. Ahorita estamos viendo todos los parámetros. En el caso para configurar, podemos ver aquí, por ejemplo, los parámetros del sistema, ¿no? Y podemos ver también la configuración, ¿ya? En este caso nosotros vamos a configurar el voltaje nada más. Donde dice configuración, vamos a ir a generador y a las opciones de voltaje, ¿ya? Tenemos acá opciones: voltaje en línea neutro y voltaje en línea con línea. Línea con línea está en 220, vamos a cambiarlo a 440, así que aquí vamos a poner 440 voltios. Muy bien, ahí está. Para guardar la configuración, simplemente aquí están las opciones para guardar, para leer o para configurar. Una vez terminado, simplemente le vamos a dar aquí a Exit, donde ya salimos del programa. Muy bien, ya vimos entonces la configuración desde el controlador y nosotros ya cambiamos ahí. Lo que quiero mostrarles es el acceso a través de las contraseñas. Hay dos contraseñas para este equipo. El primero es el 1, 2, 3, 4 y el segundo es el 9, 8, 7 y 6, ¿ya? Como ustedes ven, ya hicimos aquí nosotros el cambio en el voltaje. Está en el estrella serie. Y también ya cambiamos mediante el software, pero les quiero mostrar cuánto quedó. Recuerden que estaba en voltaje nominal en 129, ahora debe marcar por lo menos 230, porque está configurado para leer el voltaje al neutro, ¿ya? Entonces, para ingresar al programa vamos a tomar estos dos botoncitos, ¿ya? Una vez que ingresamos, esto es para entrar, esto es para salir, esto para desplazarse arriba o hacia abajo. Vamos a tomar estos dos botones. Contraseña, para salir solamente la manita. Ya, correcto. Entonces vamos a ingresar. Mantenemos presionado, nos va a pedir la contraseña, ¿ya? Cualquier botón de funciones que están aquí abajo, al presionar va a salir de la configuración. Entonces hay que tener cuidado con eso. Más, menos, ¿ya? Entonces 1, confirma. 2, confirma. 3, confirma. 4, la primera contraseña. 1, 2, 3, 4. Si no ingresas la contraseña correctamente, vas a poder ingresar a los parámetros, pero sin embargo no vas a poder cambiar, solamente vas a poder visualizar, ¿ya? Entonces arriba o abajo, arriba
abajo, entrada, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí hemos intentado configurar el idioma, pero solamente tenemos dos, así que va a ser motivo para hacer otro video. Entonces aquí tenemos parámetros eléctricos, entrar, salir, ¿ya? Voltaje nominal, vamos a bajar a voltaje nominal, ingresamos y como les he dicho nos está mostrando 230 voltios porque lo hemos dejado en 400 el nominal, ¿correcto? Entonces si yo quiero subir, una vez ingresado la contraseña, simplemente voy a presionar hacia arriba o voy a presionar hacia abajo, ¿ya? Así de simple. Entonces para 440 aquí será por lo menos 250 voltios, ¿correcto? Este está para 380, podríamos dejarlo en 220, ¿ya? No hay ningún problema, así vamos a configurar. Para salir simplemente presionamos cualquiera de los botones y ya estaría configurado el voltaje nominal. ¿Estamos hasta ahí? Muy simple, ¿verdad? Hay otros controles que más adelante les voy a recomendar. Hay que leer la información, hay que leer los manuales y en todo caso déjenos en los comentarios para nosotros poder ayudarlo. Vamos a realizar el encendido manual. Vamos a ver a la escena de voltaje. Ahí está. Encendemos. Bajo voltaje del generador porque nos falta regular ahí el ABR. Vamos a regular el ABR, ¿eh? Ok. Para reiniciar simplemente presionamos el stop y vamos a regular ahora el ABR. ¿Tienes un pedillero? ¿Ya lo cerraste o qué? Y ahí le podemos subir hasta 500. Vamos bien ahí. Y el equipo ya no se apaga. Ahí quedó en 400 porque lo hemos configurado para 400 o 380. Si quisiéramos para 440 simplemente habría que variar el parámetro, subir un poquito el voltaje a 440 al nominal y el ABR lo regulamos un poquito más, nada más. El ABR se controla todo y el parámetro del controlador. El equipo sigue funcionando bajo los mismos. Ahí está. Y ahora ya sabemos cómo realizar el cambio de voltaje entre 220 y 380 voltios. Para más información visita la sección de comunidad donde vamos a estar dejando los planos para que se puedan guiar en hacer los cambios a monofásico,
trifásico 220, 380 y 440. Muy bien, déjenos sus comentarios para más información. Bien, ahora vamos a regresar toda a su posición y con esto damos por concluido la configuración de voltaje en este generador.